Hola, buenas tardes. Empezamos nuestra mesa redonda de almacenamiento de energía como elemento clave para la transición energética. Yo, para empezar, quería agradecer a Emener y a la Escuela de Ingenieros su amabilidad por invitarnos a participar en esta mesa y, en mi caso, a moderar el contenido de la misma. Yo creo que el tema que nos ocupa esta tarde es muy interesante. Es un tema pues muy de última moda, ¿no?, en el sector de la energía, y es algo en el que todos en mayor o menor medida estamos trabajando, y además en un momento en el que los precios de la energía están por las nubes, con lo cual creo que si siempre ha sido el almacenamiento en sí mismo pues un aspecto en el que en los ámbitos del sector de la energía hemos ido investigando, pues en este caso concreto y en este momento es especialmente significativo, ¿no? Sin ir más allá del tema que vamos a tratar hoy, que tenemos ocasión de comentarlo con nuestros ponentes en la mesa, os quiero presentar a mis compañeros. A mi izquierda está Alicia Carrasco, que bueno, es máster de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en Londres y además licenciada en Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Málaga. Es CEO y fundadora y directora general de Olivo Energy, que es una consultora de estrategia a nivel europeo, y también es presidenta y fundadora de la asociación ENTRA, de agregación y flexibilidad de la demanda, ¿no? Además de un montón de experiencia en el sector, en muchas posiciones en empresas tan conocidas y admiradas como Tesla, entre otras, ¿no?, o Siemens. Por otro lado, tengo a mi izquierda en el centro a Alfonso Escuredo, que es profesional de desarrollo y gestión de negocios, con visión estratégica y liderazgo de equipos de trabajo. Es el responsable de la parte internacional de negocio de Ampere Energy, que es una compañía pues también muy exitosa en el mercado, muy especializada en la parte de la demanda y especialmente en almacenamiento, compañía que conozco bien. También me acompaña Carmen Mayoral, que es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Carboquímica de Zaragoza, y además es investigadora en energía, combustión limpia, material mineral, tecnologías de captura de CO2 y muchas cosas muy interesantes que seguro que en el transcurso de esta mesa nos puedes comentar con más detalle. También tenemos con nosotros a mi derecha a Jan Dumont, que es CEO de Reolum Renovables, que es una compañía que trabaja, ¿no?, en el ámbito de las energías renovables, que también muy activa en la parte regulatoria y la parte de almacenamiento, y al mismo tiempo presidente de ASEALEN, asociación que ambos conocemos bien, que nació hace un poquito más de un año, ¿no?, para justamente bueno, pues aunar todo el conocimiento y el desarrollo de la parte de almacenamiento en España. Y por último, y no por ello menos importante, tenemos a nuestro compañero Marcelo, que es profesor titular del Departamento de Energía y Combustibles de la Escuela de Ingenieros Superiores de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, yo creo que él es autor de múltiples publicaciones con respecto a temas relacionados con la energía. Es además investigador y bueno, tiene pues mucha experiencia en la parte de investigación y sobre todo en lo que nos ocupa también hoy, que es cómo traducir el ámbito energía / almacenamiento a nuestro público, que son alumnos bueno, pues de los tramos más superiores de la educación básica y también universitarios, y que se estarán preguntando qué es esto del almacenamiento, ¿no?, y para qué me sirve y qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, después de presentaros a todos, la idea es tener una serie de cuestiones un poco genéricas para introducir el tema, y después pues a cada uno de los ponentes le vamos a dirigir una pregunta especializada para que compartan con nosotros su opinión, ¿no? Entonces, yo casi te quería preguntar a ti primero, Alicia, que te tengo aquí al lado, que me cuentes cómo ves tú el almacenamiento en el mundo de la energía. Pues bueno, en primer lugar, gracias. En primer lugar, gracias por la invitación a Emener y gracias por la presentación, Isabel. Para mí, el almacenamiento lo que te da es la capacidad de poder optimizar la energía renovable. Entonces, tenemos unos objetivos de incrementar la capacidad que tenemos de producir renovables para, de alguna manera, disminuir las emisiones de dióxido de carbono y descarbonizar la economía. Y el almacenamiento lo que nos permite es, de alguna manera, poder acumular esa energía renovable y posteriormente trasladarla o bien a consumo eléctrico o bien a vehículos eléctricos que consumen kilómetros gracias a la energía renovable, o bien en calor o en frío para procesos productivos. Entonces, el almacenamiento lo que te da la capacidad es de poder, de alguna manera, aminorar la desventaja que tiene la renovable, que es la intermitencia. El almacenamiento te va a permitir poder
optimizar y maximizar el uso de las energías renovables. Y para mí eso es el almacenamiento. Gracias. Muchas gracias, Alicia. ¿Y tú, Alfonso, cómo lo ves? O sea, ¿cuál es el papel del almacenamiento en el mundo de la energía actual? Bueno, lo primero, unirme a los agradecimientos a Mener y a Isabel por la presentación. Lo veo, igual que comentaba Alicia, fundamental en esta transición hacia un mundo donde tengamos, esté basado en energías renovables limpias y eficientes, que nos permita descarbonizar. Resuelve muchas de las dificultades que tienen las energías renovables y bueno, además también resuelve un punto que nos beneficia a todos, como es la descentralización también, que nos permitirá no depender tanto de grandes plantas y ser meros participantes pasivos dentro del sector, sino que además nos permitirá tener una participación más activa en nuestra comunidad de vecinos, en nuestra propia casa. Y bueno, y después dentro de toda la parte del vehículo eléctrico son almacenamiento con ruedas, ¿no? Al final. Muchas gracias. La verdad que es un concepto que quizás algunos no lo hemos pensado, ¿no? O sea, al final un vehículo eléctrico lleva una batería y en el fondo es energía con ruedas. Muy interesante. Y en el caso de Carmen, desde el punto de vista tuyo como investigadora, ¿qué papel crees que juega el almacenamiento en este mundo de la energía? Pues bueno, también muchas gracias por la invitación y agradezco también a todos los compañeros todo lo que nos van a aportar hoy a los que estamos aquí y a los que nos escuchan. Bueno, para mí yo creo que el almacenamiento de energía es un gran reto tecnológico y es un reto científico. Por supuesto, corresponde a esta necesidad de sobreponernos a las alteraciones de la obtención de la energía renovable, pero esto abre un mundo de investigación y de diferentes soluciones. Actualmente hay unas comerciales, ya podemos disponer de muchas opciones como usuarios, pero realmente está todavía mucho por descubrir y por averiguar las distintas posibilidades que tienen distintos materiales y las distintas formas que hay de almacenamiento de energía, que no es únicamente para obtención de electricidad o para transporte. Yo creo que es un gran reto muy amplio en que muchas áreas de conocimiento tienen mucho que decir, desde las básicas como es la química, la física, como desde el punto de vista de la ingeniería informática, de la economía, por supuesto, es un gran reto. Cierto, muy interesante la perspectiva desde el punto de la investigación, porque quizás los que estamos en el negocio de la energía vemos el almacenamiento casi como un regulador, ¿no?, de la demanda, mientras que en realidad tiene muchas otras aplicaciones. Pues le cedo el micrófono a Jan para que nos cuente su perspectiva. Gracias, muy feliz de participar y de compartir con todos vosotros nuestro punto de vista. No voy a repetir lo que han dicho mis compañeros porque si no vamos a extender un poquito las ideas, ¿no? Y yo más allá, o sea, efectivamente uno de los argumentos o de los principales retos es acompañar las renovables, que como hemos dicho son intermitentes. Eso, si lo llevamos un poquito más allá, también es no depender de los combustibles fósiles, es decir, del gas natural o del carbón, que sabemos que estamos en y eso es un poco lo que llamamos la transición energética, ¿no? Abandonar estas fuentes fósiles. Y ahora mismo son las únicas, casi las únicas, ¿no?, si metemos un poco la nuclear y la hidráulica también, que nos cubren esos momentos en los que la solar o la eólica no son capaces de producir. Entonces, lo que se trata justamente con el almacenamiento es aprovechar el momento que tenemos recurso solar, que es abundante, infinito, vamos a decir, almacenar esa energía y devolverla cuando ya no hay sol y cuando además no ha empezado a haber viento, ¿no? Entonces, eso es un tema muy interesante. Nos abre además un negocio o una figura nueva que los que estamos especializados hablamos mucho de ello, pero quizás puede sonar a chino, que es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? La hibridación es cuando utilizamos las distintas fuentes de energía renovables, por ejemplo, energía eólica y energía solar, las combinamos, quiere decir, vamos a intentar poner un ejemplo, en un emplazamiento normal en España, en el interior de España, vamos a tener energía solar durante el día y energía eólica durante la noche, principalmente. Luego habría que entrar en matices, pero principalmente. Entonces, vamos a poder producir con energía solar durante el día,
producir con energía eólica durante la noche y vamos a intentar acumular un poquito porque justamente hay un momento donde nos va a faltar alguna de las dos. Entonces, en la misma línea eléctrica, vamos a aprovechar la línea eléctrica al máximo y vamos a tener un almacenamiento que nos va a permitir cubrir ese pequeño valle que vamos a tener de producción a través de energías renovables. Eso es un tema que yo creo que es muy interesante. Vinculo este tema de la línea eléctrica con otro uso del almacenamiento que quizás no estemos hablando mucho, falta un desarrollo y de hecho de momento no está regulado, que es el tema de las redes eléctricas. Hemos vivido en un momento o seguimos en una era de electrificación de la economía y de la industria, que es buena. También estamos llegando a un punto con una sensibilidad ambiental que tenemos que tener todos, donde tenemos una masificación de líneas eléctricas. El almacenamiento puede servir a veces para evitar tener que hacer instalaciones eléctricas, líneas eléctricas tan grandes, porque para cubrir un poquito, si tenemos un almacenamiento en origen y en destino, evitamos tener que hacer un despliegue de infraestructuras tan importantes. Y es un tema que está pendiente, que todavía no se ha puesto mano en ello, pero es un tema que tiene que venir también. Perdón, ahora, yo creo que es un buen punto, Jan, porque justamente el almacenamiento puede que cambie, ¿no? Un poco la configuración del sistema tal como lo tenemos entendido históricamente. Y en este sentido también le quería trasladar la pregunta a nuestro profesor. Cuéntanos, desde el punto de vista de la universidad y con la experiencia que tú tienes, ¿cómo ves el aspecto de almacenamiento? Bueno, como todos, antes de empezar, no podemos dejar de agradecer la invitación que nos ha hecho a MNER. Y ya por adelantado, igual Carmen, yo creo que ya con él, cuando entramos y empezamos una pequeña discusión, y yo creo que con el almacenamiento de energía podemos estar, y con los problemas que puede generar, podemos estar aquí 3 días enteros, ¿no? Vamos a intentar resumirlo en 1 hora y media y vamos a hacer lo mejor posible con la intención principal de transmitir a todos estos jóvenes, que yo creo que es fundamental, que se metan en este mundo, porque yo creo que sin ello no seríamos capaces de llegar a un sistema energético sostenible realmente, y esto pasa con el hecho de que tenemos que almacenar la energía. Yo creo que todo lo habéis expresado muy bien, la necesidad del desfase, debido a que hay momentos en los cuales se genera mucho más energía eléctrica que lo que consumimos, y que eso tenemos que aprovecharlo. Todos habéis hablado realmente de los cambios que puede haber durante el día, como dijo Jan muy bien, y también Alfonso y Jan han dicho, oye, claro, tengo durante el día hay mucho sol y durante la noche no hay sol. Y durante la noche hay eólica y efectivamente puede haber un excedente. Aquí lo que estamos hablando de almacenar energía es aprovecharnos esos excedentes. Pero no solamente intradiario, que yo creo que el intradiario, efectivamente, las baterías puede ser que nos solucionen la vida. Pero tenemos un problema estacional también. En marzo, abril y mayo tenemos mucho más viento que en el resto de meses, principalmente en noviembre, diciembre y enero, por ejemplo. Y además, a partir de abril tenemos mucho más sol hasta agosto, que tampoco lo tenemos en noviembre, diciembre y enero. Entonces, el almacenamiento de energía no solamente es diario, el almacenamiento de energía también llega a ser estacional. Y más aún con los objetivos que se tienen en la Comunidad Europea, sabiendo que intentamos hacer que en 2030, particularmente con el Plan Nacional, con la ruta que se ha marcado aquí en España, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que nos dice que en el 2030 tenemos que llegar a un 70% de energía renovable. Y en el 2050, 100% de energía renovable. Con lo que todo esto generaría un excedente que no podemos olvidarnos que sin el almacenamiento los costes de la energía eléctrica podrían ser ingentes. Ya lo vemos ahora mismo, solamente con el hecho de que se ha disminuido los combustibles fósiles, ya ha habido un excedente del precio, ¿no? Y eso es lo que se traslada a las casas. Entonces, por eso es importante que todos los que estamos en las casas tengamos una idea de qué es el almacenamiento, no solamente de ver que en nuestra casa podemos almacenar, sino que almacenar de manera en grandes cantidades también, ¿no? Bien, muchas gracias. Sí, yo estoy muy de acuerdo y además quería aportar un pequeño detalle más que quizás desde la perspectiva del usuario, ¿no? Y ahora hablaremos un poco de distintas perspectivas que influyen en el almacenamiento, y todos los que hemos comentado en general estamos pensando en el ámbito de generación y almacenamiento de energía desde el punto de la producción o de la cantidad de energía.
Pero hay un punto más que yo creo que es relevante también y que para mí en parte el almacenamiento es una herramienta de gestión del precio. O sea, es decir, yo creo que todos los que consumimos, y más ahora que los precios están tan altos, sabemos que varían los precios en función de las horas, ¿no? En caso de bueno, un usuario más pequeño, ¿no? Que pueden ser a lo mejor del tipo de las viviendas más residenciales que nos están ahora mismo viendo, pues a lo mejor tiene un precio fijo y eso durante ese año pues no lo están viendo, pero la realidad del mercado es que el precio del pool tiene una volatilidad. Entonces, en la medida que tú seas capaz de generar y guardar esa energía en un almacén cuando el precio te lo permita para revenderla, cuando el precio también te lo permita en función de lo que te interese, pues ese almacenamiento que, como hemos dicho, y esto es un punto muy relevante, puede ser fijo, puede ser móvil, o puede ser global, o puede ser particular, pues es una herramienta también no solo de gestión de la demanda o de la capacidad o digamos de la Q, no de la cantidad, sino también de la P, ¿no? Del precio. Y en este sentido yo lo que os iba a pedir es hacer un poco un zoom, ¿no? Y centrarnos en España. Pensemos, porque al final cuando estamos hablando de tecnologías hemos dicho que son pues un reto, que hay muchas cosas que hacer, que van a cambiar el esquema, bueno, pero esto parece que es un tema que se produce en otros países lejanos donde la ciencia ha avanzado antes y más rápido. Y sin embargo, pues yo creo que ya en España podemos hablar de ello, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos como bastante vistosos. Entonces, en ese sentido, y para darle un poco de emoción, voy a cambiar el orden, le voy a preguntar a Jan que nos cuente, o sea, qué experiencia tienes tú en España y cómo lo ves. Bueno, yo creo que es muy interesante primero saber qué tenemos en España de almacenamiento, porque parece que estamos dando la sensación, bueno, y es un poco la sensación de que estamos empezando el almacenamiento de energía, pero tampoco es así del todo, es decir, ya tenemos instalaciones de almacenamiento, ¿no? Y un poco lo que comentaba Marcelo, yo creo que importante efectivamente la parte estacional, y ahí es donde tenemos la mayor capacidad actual de almacenamiento a través de los bombeos reversibles, ¿no? Centrales hidráulicas que tienen dos balsas, ¿no? Y entonces jugamos con el precio de la energía y volvemos a subir el agua arriba y lo guardamos para utilizarlo más adelante. Podríamos decir que, por ejemplo, usando el ejemplo estacional, usamos las temporadas que tenemos sol y viento sobrante para almacenar en el embalse, para luego en invierno soltarlo, sobre todo en años secos, donde digamos que la hidráulica, estamos viendo, por ejemplo, ya nos han visto artículos estos días diciendo ya con el año que tenemos vamos a tener precio alto todo el año. O sea que ya nos están poniendo en preaviso, ¿no? Entonces, esta es la primera fuente de almacenamiento que tenemos actualmente en España, que creo que es una de las que también va a crecer mucho. Es una tecnología muy madura, que conocemos muy bien. Tiene el limitante del impacto ambiental, porque tenemos que crear nuevas infraestructuras que sabemos que son delicadas en ciertos entornos. A veces se presta el terreno de forma natural o ya hay una preinstalación que nos permite hacerlo y solo tenemos que equiparlo. Pero otras veces, pues por mucho que ya exista un embalse, pues no hay posibilidad de hacer un segundo embalse, ¿no? Y esto es un poco la dificultad. Son proyectos que también luego tardan mucho en madurar. Es decir, cuando hablamos de proyectos de desarrollo, son proyectos que pueden estar entre, no sé, entre 4 y 8 años para ver la luz. Entonces, van a tardar mucho, pero bueno, es una vía que se está explorando y hay empresas que ya están apostando por esta tecnología en la actualidad. La otra tecnología que también tenemos en España, y además somos campeones mundiales, lo repito mucho porque yo creo que hay que ser orgulloso de ello, son las sales fundidas, ¿no? Los almacenamientos de sales fundidas que hemos utilizado junto a las plantas termosolares, ¿no? Solares termoeléctricas, donde acumulamos calor en varios tanques de sales fundidas, que es una mezcla que se parece a unos fertilizantes, y donde tenemos un tanque caliente, un tanque frío, y vamos cambiando en función de si queremos almacenar o si queremos retornar energía al sistema. Además, son sistemas, ya no son estacionales, es decir, no es una batería porque vamos a ir a duraciones de almacenamiento de 6 horas, 12, incluso podríamos llegar a 24 horas, pero también es una vía bastante interesante de trabajo, que también lo estamos viendo, como decía Isabel, no solo en eléctricos, también en térmico. Es decir, son almacenamientos que podríamos asociar a un proceso productivo que necesita calor
y donde podíamos tener ese uso directo de calor, que ya sabemos que cualquier transformación de energía se pierde, lo cual si no cambiamos de tipo de energía somos más eficientes. Entonces, esto es un poco donde estamos. Ahora, esta era la parte buena. Ahora vamos a la parte un poco menos buena. Baterías. En baterías, desde el punto de vista industrial, pues es un mercado que ya está muy, digamos, cogido por los asiáticos. Nos está costando y nos va a costar ponernos al día en esto y difícil quizás encontrar el punto. También tenemos la desventaja, digamos, de ciertas materias primas que tienen especial, bueno, ellos lo tienen más a mano, ¿no? Más fácil, y allí donde no es tan fácil para nosotros seguramente posicionarnos en la fabricación. No quiere decir que no la usemos, que también usar de forma inteligente también es un arte, pero entonces. Y luego nos quedan, esas son las tecnologías que digamos que hoy en día más o menos podemos decir maduras. Digo maduras desde el punto de vista de que ya ha habido despliegues comerciales, de que son proyectos que incluso bancos han financiado, que son fiables. Y luego viene otra tanda de tecnologías que estamos, yo creo que un poco con esta transición se ha podido poner foco y se están poniendo medios para que se desarrollen y algunas de ellas son bastante prometedoras, ¿no? Hablamos de quizás sistemas de aire comprimido, que yo creo que están dando unos pasos interesantes. Quizás, igual que los bombeos reversibles, puede estar un poco limitado su aplicación a digamos, condiciones naturales específicas, porque tenemos que encontrar la forma de almacenar ese aire comprimido, pero sí que, por ejemplo, ¿no? y más estando en esta sede, temas muy vinculados al tema geológico minero, donde hay, y de hecho en esta transición energética, donde hay muchas instalaciones que se han quedado colgadas de la época del carbón, pues que se están intentando reconvertir justamente en instalaciones de almacenamiento utilizando pues esas cavidades, bueno, todas esas instalaciones existentes subterráneas que pueden tener su provecho allí. Y si nos comparamos con el resto del mundo, vamos a decir que de alguna forma, en cuanto al uso y la implantación de almacenamiento en el mundo, y si lo centramos en baterías, que es lo que más se está desplegando ahora mismo, pues no estamos en la cabeza. Están en la cabeza Estados Unidos, muy vinculados a su desarrollo de energía solar, están a la cabeza en Inglaterra, a nivel lo más cercano que tenemos es Inglaterra, donde ellos también tienen otra cuestión, quizás, es que tienen un precio muy alto de energía, lo cual ha hecho que la batería entrara antes como punto de interés. Y Australia, quizás más por el tipo de territorio que tiene, que es muy amplio, con muchas distancias, donde también lo han implementado muy rápidamente. Pero creo que ya estamos en el camino, tenemos una estrategia de almacenamiento desde hace un año y estamos desarrollando ya la normativa para que todo se vaya, incluso se ha aprobado hace nada, en el mes de diciembre se anuncia el PERTE, ¿no? Un programa de recuperación con fondos de la Unión Europea para impulsar el almacenamiento. Estamos esperando la convocatoria de los primeros fondos para apoyar los proyectos de almacenamiento y estamos todos los días trabajando con el Ministerio para poner las condiciones para que se desarrolle. Muchas gracias, ya muy interesante, sobre todo pues el ámbito regulatorio, ¿no? Que de eso no habíamos hablado y yo creo que es fundamental para que las cosas en el sector de energía funcionen, pues que la regulación acompañe, ¿no? Y yo creo que por fin, ¿no? Después de muchos años, y ya lo sabe bien, de lucha y de pelea, ¿no? Y de intentar establecer las bases para algo que no sea perfecto, pero por lo menos que exista, ¿no? Y que luego ya lo iremos mejorando, pues eso ya lo tenemos aquí en España. Y bueno, pues quería trasladarle ahora la pregunta a Carmen. ¿Qué nos puedes contar de cómo ves tú España en cuanto al almacenamiento respecto a otros países? Bueno, pues por la parte en la que yo puedo hablar, que es la parte de investigación, bueno, pues todos sabemos que precisamente España no es un país en el que la investigación tenga la fuerza como puede tener en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania. Sin embargo, hay proyectos muy interesantes pues en lo que hablamos de generación de conocimiento, de búsqueda de nuevos materiales para estas baterías, de búsqueda de nuevos sistemas de baterías. De hecho, dentro de los fondos de resiliencia hay proyectos en España muy interesantes para la puesta a punto de un aumento de escala de las baterías de flujo.
que incluso el CSIC forma parte del consorcio. Realmente la oportunidad que hay de la investigación en España viene dada por la llegada de estos fondos y por todo el potencial que es las personas que nos están escuchando, que tienen que decidir qué van a estudiar en un futuro. Bueno, pues hace falta todo este trabajo en investigación, en los centros de investigación en España, en el ámbito de materiales, que serían los que competen en este caso, tienen líneas muy potentes. Yo creo que España, no para realizar patentes que puedan tener un recorrido comercial inmediato, pero en lo que es la generación de conocimiento, sí que está muy bien posicionada y tiene muchas oportunidades para estos futuros profesionales. Sí. Yo lo que veo ahí, y vamos, comparto 100% este punto, que nos van a venir y ya están anunciados, como decía Jan, un montón de fondos aplicados exacta y profundamente para el tema del almacenamiento y por tanto ciertamente hay un campo de trabajo ahí enorme para los especialistas que lleváis tiempo y por supuesto para las nuevas generaciones, ¿no?, que son expertos en la parte técnica y que se tienen que incorporar al mundo laboral pues a investigar, ¿no?, y a conseguir esos hitos que nos hacen falta en el mercado para poder luego desarrollar la parte, digamos, del uso, ¿no?, y la parte más práctica. Y en ese sentido, en la universidad, ¿cómo lo estáis enfocando aquí en España? Marcelo. Bueno, como el centro de investigación, siempre primero con buena actitud, pero con las mejores intenciones también. Yo creo que siendo una escuela de minas y energía, con lo que han hablado Jan y Carmen, creo que tengo que barrer para casa. Además, yo creo que es la escuela en la que se formaría a las personas que van a poder explotar los minerales y los materiales que se necesitan para las baterías, para los coches, para los molinos, para las placas solares, para poder llegar a esa renovabilidad y a su vez no emitir lo menos posible y además poder almacenarlo, ¿no? Yo creo que en la universidad lo que estamos siempre intentando transmitir a los chicos y también les digo a los que están dudando qué hacer o lo que sea, que creo que es un momento importantísimo para todos. Yo creo que es un momento muy ilusionante, además, porque creo que sería de un momento de aplicar los conocimientos, de optimizar el sistema, que yo creo que donde debemos enfocar es en optimizar el sistema. Y para optimizar el sistema, aparte de tener los estudios energéticos, tenemos que confiar en que vamos a intentar hacer lo mejor posible con la ayuda de todos. No tiene que ser solamente las empresas las que tiren del carro, ni va a ser solamente el gobierno el que tiene, sino conjuntamente. Y no solamente ellos, sino las personas que vamos a estar ahí, que pongamos nuestro mejor esfuerzo para llegar, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer en la escuela, que se sienten con la confianza suficiente, que están en el momento preciso, en el sitio adecuado y que vamos a intentar hacer lo mejor posible para que todos nos beneficiemos. Entonces yo, aparte que por complementar lo que han dicho tanto Jan como Carmen, yo creo que el almacenamiento está ahí de muchísimas maneras, de muchísimas formas. Se está trabajando en España con los medios que tenemos accesibles lo mejor posible. Probablemente, como efectivamente dicen, la parte de baterías es probablemente lo que más lejos nos puede pillar, pero que yo creo que aún así en el CSIC se hacen investigaciones muy interesantes y que yo creo que todos tenemos un cuello de botella y lo hemos hablado Carmen y yo, que no sé si merece la pena tocarlo en este momento, pero son los minerales estratégicos, ¿no? Es una de las cosas que puede tener problemas, pero bueno, eso vamos viéndolo poco a poco, ¿no? Y lo que sí es cierto es que lo que he dicho además, Jan, es que nuevamente tiro para la casa, y es que el almacenamiento geológico, tanto de aire como de hidrógeno, pues llegar a solucionar esos desplazamientos, ese desfase estacional, ¿no? De todo el sol que emitimos en verano, que se lo puede utilizar en invierno, y todo el viento que está en primavera, que lo podemos utilizar también en el invierno, ¿no? Y Jan además ha hecho una cosa muy importante, y Carmen creo que también, que el problema no solamente es eléctrico, de dónde sacamos la energía para calentar. Y no, las casas parece que lo más directo y lo más fácil, que es, se electrifica todo y ya está, pero hay empresas, mucha empresa que necesita calor y no necesariamente puede ser eléctrico porque es una manera muy
o muy poco eficiente de poder transmitir el calor, ¿no? Yo creo que debemos estar ilusionados de estar ahora mismo aquí y agradezco nuevamente estar aquí, poder transmitir la ilusión a todos estos chicos que quieran incursionar en este mundo, que creo que va a ser, va a abrir las puertas a que todos tengamos un sistema energético que pueda sacar adelante toda esa demanda que percibe con un crecimiento muy, muy interesante. La verdad que sí, que hay oportunidades, se van a abrir un montón. Y en ese sentido, Alicia, ¿tú cómo lo vives? Que tienes además muchísima experiencia fuera de España, ¿no? Y quizás nos puedes dar también ahí una perspectiva diferente. Vale, yo para mí creo que el almacenamiento sirve tanto, como hemos dicho, resuelve, es un reto, tiene muchísimo valor, tanto a nivel intradiario como también a nivel estacional, pero sí que en España aún nos queda por desarrollar la ambición de dónde queremos llegar con el almacenamiento. El almacenamiento va a ayudar a electrificar la economía doméstica e industrial y también va a ayudar a poder reconvertir electricidad renovable en calor y frío para procesos industriales. Tenemos la falta de la ambición de dónde queremos llegar. Cuando sepamos dónde tenemos que llegar, hay que poner sobre la mesa las herramientas. En países, por ejemplo, como Reino Unido, el almacenamiento en la forma de baterías puede participar en servicios de balance concretos y específicos para almacenamiento. Entonces, a la hora de tú invertir en una batería, bien sea doméstica, bien sea industrial o bien sea hibridada con un parque eólico o solar, la rentabilidad y la bancabilidad de esta inversión aquí en España no la tenemos totalmente tan abierta, tan clara y con un camino o una hoja de ruta de hacia dónde queremos llegar o cómo queremos llegar hacia ahí. Entonces, para mí, yo creo que lo que se necesita en España para poder de alguna manera hacer más atractivas las inversiones, para tener esta capacidad de poder invertir, poder hacer que el consumidor, gracias a las baterías, el vehículo eléctrico y a la modulación de su consumo, pueda ofrecer flexibilidad por la que se le va a pagar tanto en el servicio de los mercados diario e intradiario como en los servicios de balance. Entonces, a nivel académico, ¿cómo esto se puede traducir esta falta de ambición y de hoja de ruta y de clarificación de los pasos para ver esta bancabilidad? Es también la ingeniería, la minería, pero también la creatividad de cómo poder optimizar todo lo que se necesita. El almacenamiento es un agente nuevo en un sector regulado. El sector energético está muy regulado, con lo cual, cómo esto cabe y cómo lo casamos con la rentabilidad y la bancabilidad, todavía para mí en España estamos en un momento muy incipiente, con lo cual se necesita creatividad, gestión de datos para poder optimizar en qué momento se utiliza mejor la batería o el almacenamiento para mi propia comunidad de vecinos o para darla a la red y también para darle un servicio al distribuidor en el futuro. Recogiendo lo que ha dicho Jan anteriormente, las baterías van a poder sustituir la inversión en redes. Y esto no es que van a poder sustituir la inversión en redes. La directiva europea del paquete de energía limpia, que son 8 legislaciones y reglamentos, pone sobre la mesa, a través de una directiva, que es la Directiva de Mercado Interno, y el artículo 32, que los distribuidores tendrán que comprar flexibilidad que va a venir por parte del consumidor. Esa flexibilidad van a ser baterías que van a estar detrás de un contador y que cuando un distribuidor tenga un problema de congestión no va a dimensionar su red con cables y con subestaciones como entendemos hoy. Si hay una batería que pueda ayudar, esa batería va a poder ser un recurso y por obligación el distribuidor tendrá que comprar esa flexibilidad si es más coste eficiente. Evidentemente, al día de hoy al distribuidor se le remunera por comprar sus equipos como lo hace actualmente y en el futuro pues se le remunerará por comprar flexibilidad. Con lo cual hace falta, estamos en un área de energía, de innovación, de desarrollo de creatividad, de ideas y de regulación. O sea, necesitamos ingenieros, necesitamos abogados, necesitamos economistas y necesitamos de alguna manera que todos podamos trabajar en todas las áreas, porque es un área muy transversal, es un reto para la sociedad del futuro y es un reto que las soluciones las tenéis que poner vosotros, los que estáis ahora en el día de hoy estudiando. Es un momento súper emocionante.
Madre mía, me dan ganas de irme a trabajar contigo, Alicia. No, yo vamos, 100%, y además lo que tú has dicho requiere también de un conocimiento técnico muy avanzado, en la parte incluso de modelos matemáticos, de reparto o sea, que la regulación detrás tiene un montón de cálculos que seguro que nuestros chicos que nos están escuchando están cansados de hacerlos, ¿no? En los laboratorios y tal, pues eso luego servirá para algo de verdad, ¿no? Cuando toda esta regulación se vaya a poner en la práctica y sobre todo porque la única forma de que esto en realidad suceda es cuando efectivamente sabes cómo funciona y cuando detrás tienes un fondo de inversión que te pone el dinero para hacer una instalación y le puedas decir, mira, esto cuesta tanto, lo amortizo en tanto tiempo y me dejan vender la energía de esta forma y horariamente o diariamente o como sea, ¿no? Que ciertamente ahora mismo, yo por la parte que a mí me toca, que también trabajo en esto, pues es en la parte de almacenamiento a nivel doméstico y para instalaciones compartidas, que es lo que yo hago, pues bastante complejo, ¿no? A día de hoy. En cualquier caso, nos queda una opinión que es la de Ampere, la de nuestro compañero Alfonso, porque yo creo que vosotros también tenéis mucha experiencia, ¿no? En este caso y en particular en redes inteligentes, en consumo doméstico. ¿Y tú cómo ves España con otros países donde estáis? Bueno, la verdad es que después de las participaciones de los colaboradores es complicado a sumar mucho, pero sí es verdad que nosotros nos centramos en las baterías. Jan comentaba con mucho tino, además, hay muchos tipos de almacenamiento, ¿no? Entonces, nosotros nos centramos en baterías de litio en concreto, que es el sector, digamos, ya la tecnología que más se utiliza, y en concreto, sobre todo, en sector residencial, ¿no? Detrás del meter. Nosotros vemos en España, en comparación con otros países, pues vemos que, como comentaba antes también Alicia, falta esa ambición de saber a dónde queremos ir, falta una regulación favorable que permita al almacenamiento tener un papel relevante y que además apoye el desarrollo de las renovables que tanto queremos, ¿no? España tiene unas condiciones seguramente de las mejores del mundo con diferencia para el desarrollo de renovables. Eólica tenemos mucha, solar estamos teniendo y podemos tener todavía más. Entonces, bueno, sí que la regulación se está haciendo algo, se va avanzando, pero todavía estamos por detrás de las economías o de los países más avanzados en este sentido. Hablaba de Reino Unido, que efectivamente tiene un sistema bastante favorable para el almacenamiento, Australia, Alemania, California. Todos estos países tienen un factor común o dos, que es, primero, que tiene una regulación favorable y eso permite que el almacenamiento sea rentable sin necesidad de una subvención por parte del Estado. Y por otro lado, han comenzado muy pronto, y más allá, anteriormente al parón que tuvimos nosotros de renovables, con ese proceso de autoconsumo de energías renovables, de apostar fuerte por las renovables. Como decía Alicia, se traduce a la ambición también que teníamos. Entonces, bueno, yo creo que en estos países efectivamente tienen un marco regulatorio que es que sale muy rentable el almacenamiento, tanto a nivel gran escala, donde no sé, con un servicio de remuneración a red que le da servicio ya sale rentable un banco de baterías, como después en el autoconsumo, donde con generación solar el excedente que puedas tener y la disponibilidad de la batería te sale muy rentable. Y estamos hablando de países, en el caso de UK y de Alemania, que tienen mucha menor radiación que España, ¿no? Entonces, estamos en el camino correcto. Yo me alegro mucho de que del plan estratégico que comenta Jan. Está claro que las directrices europeas van por ese camino y se va a ir mejorando. Después tenemos una oportunidad en el tema de agregación de Virtual Power Plants, que a nivel autoconsumo residencial, permitir flexibilizar esa respuesta de demanda, también es muy rentable. Yo pongo un ejemplo, en Australia, por ejemplo, hay muchas VPPs. VPPs es Virtual Power Plant. Entonces, tú como usuario te conectas a una planta agregada que controla una empresa comercializadora y puedes participar en el mercado como una gran planta. Pues si el precio del kilovatio hora, consumiéndolo como una persona normal, está en 25 céntimos, llegan a pagar el kilovatio hora de que tú das como participante de esa Virtual Power Plant a $1.
No en todos los casos, o sea, la gente sería rica, ¿no? Pero es hasta ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, España estamos todavía por detrás, no tenemos esa regulación que permita que el almacenamiento sea rentable en todos los casos, ya lo es. Con estos precios de electricidad y la radiación que tenemos, ya lo es en muchos casos, pero le falta un poquito. La verdad es que ver experiencias en otros países es muy interesante, ¿no? Porque como mínimo ves a dónde te puedes dirigir, ¿no? Y cómo llegar al objetivo que te gustaría, o a veces lo contrario, ¿no? ¿Ves? Es verdad, y yo comparto que cuando vas a países como Alemania o incluso Reino Unido, ¿no? Que llegas y ves placas solares por todas partes y dices, pero Dios mío, ¿cómo puede ser que en Alemania tengan placas solares por todos lados y en España, con el sol que tenemos, no hayamos sido capaces, ¿no? de solarizar los tejados y los suelos tanto como en otros sitios, ¿no? Pero ciertamente yo creo que eso es algo que está cambiando. Este año en concreto estamos arrasando, ¿no? Con las nuevas instalaciones, está habiendo un incremento brutal, pero creo que hay una asignatura pendiente en todo lo que tiene que ver con el consumo, autoconsumo residencial o consumo solar compartido, que es justamente el almacenamiento, ¿no? Que es la pieza, yo creo que cerraría el círculo virtuoso de la independencia energética, el ahorro, la sostenibilidad y todo lo que comentamos, ¿no? Entonces, bueno, yo para continuar con este tema tan interesante, tenía algunas preguntas como específicas para vosotros que podemos compartir con nuestros chicos que nos están escuchando y en este caso, bueno, pues quería empezar quizás con Carmen, ¿no? Que nos comentaras un poco cómo la investigación puede afectar en esto en el futuro, o sea, cuál es el futuro en ese ámbito de la investigación y cuáles crees tú que son los aspectos más claves donde, bueno, pues todo el público, ¿no? que nos está escuchando pues va a poder involucrarse más en el futuro. Bueno, yo quería empezar la respuesta a esta pregunta que me lanzas con experiencias personales. Aquí estoy aprendiendo muchísimo de lo que se está haciendo en otros países. Estamos hablando de Australia, de centrales virtuales, pero yo que hago muchísima divulgación de la ciencia con estudiantes de secundaria y de bachillerato, les enseñamos carbón, biomasa y les hago una pregunta: ¿cómo funciona la calefacción en tu casa? Dice, pues yo llego y está caliente mi casa. Probablemente tienen otras preocupaciones que saber cómo funciona la calefacción en casa y cuánto dinero vale y quién paga esa factura. Pero realmente yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir la mente de estos futuros consumidores en este momento, que vean de dónde vienen las cosas, el riesgo que tenemos, por ejemplo, con el cambio climático, que tenemos que combatir todos contra él, que está en nuestras manos pensar no solo en el ahorro y en la eficiencia, que es lo clásico, sino en búsqueda de nuevas alternativas. Contribuir con la economía familiar. A los 18 años ya serán consumidores, podrán conducir, podrán elegir qué electrodomésticos compran, bueno, cuando puedan, pero yo creo que una de las formas de la contribución no es solo la investigación, sino es una concienciación social, aumentando la cultura de la eficiencia del ahorro energético, en este caso en el área del almacenamiento, porque para la implementación de todo esto que hemos dicho, aparte de que hace falta una fuerza legislativa, viene dada por los ciudadanos, viene dada por el conocimiento, por el convencimiento de que el futuro está en nuestras manos y exigirle a nuestros gobernantes que nos corresponsabilicen de que el planeta vaya a funcionar por muchos años. O sea, yo cuando me hablas de la investigación tengo que partir de la base del conocimiento común, ¿no? de la conciencia común. Y en cuanto a la investigación tiene en su mano la búsqueda de nuevos materiales. Yo creo que una economía basada en elementos de tanta escasez y de tanta dificultad de su extracción como pueda ser, acabamos de hablar del litio o incluso del vanadio del que hablábamos para las baterías de flujo. Si toda la potencia que hace falta instalarse está basada en unos materiales que tienen un recorrido corto, que
que su origen tiene dificultades estratégicas, pues por países emergentes, porque están inmersos en guerras o porque son países con economías con las que no tenemos las mejores relaciones. No podemos basar nuestra dependencia, o sea, no podemos basar todo nuestro futuro dependiendo de estos aspectos tan difíciles, ¿no? Pues entonces la investigación está dirigida a la búsqueda de nuevos materiales. Nuevos materiales, hablamos de elementos, comportamientos de otros elementos de la tabla periódica, tan sencillo como eso, distintas configuraciones, materiales pues para las membranas poliméricas, todo lo que tiene que ver con la interfase entre el electrolito, de los electrolitos, los cátodos, ánodos. La investigación está dirigida a materiales, tanto los básicos como son los elementos, como los composites. Ahí ese es el futuro, en mi opinión. La verdad que yo creo que justo en esta escuela precisamente, y como comentaba antes Marcelo, yo creo que alguno de los que nos está escuchando te va a pedir después el email para contactar, porque seguro que está emocionado pensando en los materiales que igual ni siquiera están en la tabla periódica actual, ¿no? Que igual, o no sé, sí, ya estarán ahí, a lo mejor están y todavía no los hemos identificado. Bueno, pues la verdad que muy interesante en esa parte. La parte de el consumidor, que es mi favorito. Alicia, ¿tú cómo lo ves? Pues bueno, la directiva europea, la que hablábamos antes, la directiva de mercado interno y el paquete de energía limpia, ponen al consumidor en el centro de la transición energética, y eso lo hacen dándole la oportunidad de autoconsumir, de almacenar y de gestionar sus recursos, y en el futuro, cuando todos los mercados se vayan abriendo, poder dar servicios con la flexibilidad que tanto la gestión de la demanda como el almacenamiento, la gestión del vehículo eléctrico y la gestión del autoconsumo, pues pueden de alguna manera ofrecer al sistema eléctrico. Entonces, todo esto ya está permitido, y hay empresas que están desarrollando propuestas, desde propuestas comerciales para que la compra de electricidad sea verde, hasta propuestas de si en tu tejado no puedes poner un autoconsumo, pues a lo mejor lo puedes consumir de tu vecino. Entonces, hay propuestas ya que te ofrecen variedad, y en el futuro, cuando tengas estos equipos ya desplegados en tu casa, tu vehículo eléctrico o tu batería o el autoconsumo, o bien tuyo o de hasta 500 metros hoy en la regulación, pero en el futuro será más, de algún vecino, pues todas estas cosas ya se está abriendo ofertas comerciales que se pueden elegir. Entonces yo creo que como consumidor también podemos tener de alguna manera una curiosidad de poder intentar ver qué hay ahí disponible para mí, y de todo lo que hay disponible el 100% será para mí y a lo mejor para mí el 20%, pero empezar a tomar decisiones que ya empiecen a promover que tú tienes capacidad de modular tu consumo, capacidad de gestionar la carga y descarga de un vehículo eléctrico, y de alguna manera ir tomando esas decisiones. Entonces, tomar decisiones a la hora de buscar proveedores de servicios energéticos que que ofrezcan servicios que descarbonizan la economía, y además esto, desde el punto de vista visto personal, creo que también tienen que promover el desarrollo de la economía local, no solo de la economía de la descarbonización de la economía en general, sino también de la economía local. Entonces yo creo que como consumidores sí que podemos informarnos de lo que hay disponible, hay mucho disponible, y tomar decisiones que de alguna manera apoyen lo que los gobiernos, las regulaciones, la tecnología ya nos está permitiendo hacer. La sociedad del futuro es nuestra, y la descarbonización también depende de nosotros, no solo de los gobernantes. Y esto es lo que yo creo que puedan hacer los consumidores. La verdad que no puedo estar más de acuerdo. Yo lo que creo que no es solo oportunidades, sino casi responsabilidades. O sea, es decir, que yo creo que en este sector el cliente no ha sido siquiera un cliente, era un usuario, ¿no? Casi era un código en un sistema, un CRM, ¿no? Un sistema. Yo creo que si las nuevas generaciones tienen muchas cosas positivas, pero si en una en especial es singularmente buena, es que son gente más activa, es mucho más proclive para lo que es más sostenible, para lo que es más, bueno, que se preocupan, ¿no? Y se encargan del reciclaje, o sea, mentalmente tienen, yo creo que son mucho más claros en la cabeza, ¿no? Y yo creo que, como dice Alicia, 100% de acuerdo, hoy ya hay alternativas en el mercado, no son masivas, quizás somos pocos los que estamos justo haciendo ese tipo de modelos tan innovadores, pero ya hay alternativas en el mercado que te permiten dar ese salto, ¿no? Y uno se puede asesorar,
Si no sabéis, preguntad, hay muchos sitios donde acudir. Y si no, pues bueno, cosas tan sencillas que quizás, como decía Carmen, pues uno con, no sé, 16 o 18 años, pues no se va a encargar de la caldera de su casa, pero a lo mejor sí está pensando en comprarse un coche, ¿no? Que es casi lo primero que uno hace, digamos, como gran inversión de forma independiente, ¿no? O alquilarlo, o pedírselo a sus padres, o a sus tíos, o a lo que sea, ¿no? Y quizás ahí pues es el primer momento donde puede uno valorar, oye, ¿qué hago? ¿Me compro un vehículo de combustión convencional o un vehículo eléctrico? O un híbrido enchufable, que también puede ser. Y si voy por el eléctrico, ¿qué hay detrás? ¿Una infraestructura de recarga? ¿Dónde está el punto de recarga? ¿Cómo se enchufa? Porque al final estamos hablando de cosas que los que estamos en esto lo damos por supuesto, pero mucha gente que no está en esto, pues no tiene por qué saberlo, ¿no? Y fijaros, un dato para los que nos estáis escuchando. En España hay cerca de 30 millones de puntos de suministro eléctrico, de los cuales 28 son residenciales. O sea, fijaros si hay oportunidades de trabajo en el futuro para convencer a 28 millones de personas de lo que se puede o no hacer con el uso y disfrute de la energía, ¿no? Y por tanto con su almacenamiento. Entonces, bueno, en este sentido y al hilo de los usuarios residenciales, tenía una pregunta para Alfonso. ¿Cómo ves tú que un residencial puede ver una ventaja en el almacenamiento de energía? Bueno, como comentaba Alicia, uno de los cambios que nos da el almacenamiento y el autoconsumo es poner al usuario en el centro. Y poner al usuario en el centro generándole muchas ventajas que generalmente éramos totalmente pasivos y casi apaleados, ¿no? De las eléctricas y cuando cobrando lo que quisieran, ¿no? Entonces, a nivel residencial, si tú, por ejemplo, tienes una instalación de autoconsumo, puedes tener una instalación solar, el almacenamiento te da unas ventajas inmediatas como es mayor aprovechamiento de tu energía solar. No siempre que tenemos generando energía solar estamos en casa y esa energía ahora mismo te permite la red inyectarla, en la que te compensan de una manera, digamos, escasa, pero te compensan. Pero tú la echas y después tú consumes energía de la red, ¿no? Entonces, tú con el almacenamiento primero estás aprovechando tu energía solar que produces tú, la almacenas y la utilizas en el momento que quieras. Si a esto además le añades una capa de inteligencia, que es en nuestro caso en Ampere Energy, es lo que hacemos, sistemas de gestión inteligente apoyados en el almacenamiento, esto te permite jugar con cuál es el mejor momento para consumir la energía, para almacenarla o incluso para consumir de la red, almacenarla cuando es barata y gastarla cuando está más cara la electricidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya una ventaja clarísima que es sostenibilidad y ahorro económico importante. Y después, en esta parte del uso en el centro hay un factor que todavía sorprende, que es que la energía seguramente es el único de los principales sectores en la sociedad que no está digitalizado todavía. Digamos, es bastante analógico todavía. Tenemos contadores smart, pero tú ves una factura, tú pagas y tienes poco más que hacer, ¿no? Y en esta filosofía de poner al usuario en el centro, nosotros también vemos que el almacenamiento y esa capacidad de gestión inteligente va a permitir a los usuarios no solamente pues bueno, decidir si ahorro, apago o enciendo las luces, sino que va a poder tener un control mucho mayor, más amplio de qué energía utiliza, de dónde la utiliza, cuándo la quiere utilizar y todo ello gestionado inteligentemente con la tecnología que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, las ventajas que da el almacenamiento y las herramientas que ofrece el almacenamiento para esa involucración del usuario en el sector de la energía, en mi caso y en el caso de Ampere Energy estamos totalmente convencidos. Yo creo que es muy inteligente la posición de interpretar esa energía que te sobra, ¿no? o que no puedes consumir en ese momento, porque al final lo que generas en solar lo tienes que consumir si no lo almacenas en un almacenamiento. Pero es que con respecto a lo que comentas, yo creo que hay algo adicional que yo estoy viviendo ahora porque veo muchos casos reales, y es que cuando tú dimensionas una instalación de autoconsumo para un consumo particular, lo que estás haciendo es calcular cuántos paneles fotovoltaicos, para entendernos, te hacen falta para cubrir el consumo que tú tienes, un poco más en función de si tienes un almacenamiento, pero realmente nadie va a invertir €1 en un panel que no necesita, si no lo va a utilizar. Sin embargo, si tú almacenaras
O si tú compartieras la energía, podrías dimensionar esa instalación para lo que necesitas más todo lo que quepa en esa cubierta. Con lo cual, respecto a lo que significa pues, el recurso solar, ¿no? El aprovechamiento del sol y la, digamos, la solarización de los tejados o de los suelos o de las marquesinas o de lo que queramos, sería mucho más eficiente para el sistema poder incorporar toda la instalación posible y que luego esa energía que generas en local se pueda o bien almacenar y consumir cuando sea o bien repartir por la gente que vive en la zona. Porque además esas redes locales que hablábamos antes del autoconsumo compartido están exentas de la parte del peaje y de los cargos de la red, con lo cual realmente hay un ahorro directo, más allá del ahorro puramente solar, en lo que es el coste de la energía, ¿no? Entonces yo creo que está claro que es una herramienta en el caso residencial y en otras escalas absolutamente clave, ¿no? Para lo que nos viene. Y en este sentido, Jan, bueno, yo a ti te iba a preguntar por la regulación porque no lo puedo evitar, no conozco a nadie tan fan de la regulación como Jan, pero bueno, ya has hablado de que ya hay un plan, ¿no? Con respecto al almacenamiento. Cuéntanos un poco más. En la parte regulatoria, ¿crees que esto está todo resuelto? ¿Crees que es solo el comienzo de una bonita historia? ¿Te gustaría que hubiera cosas que hubieran salido de otra forma o cómo lo interpretas tú? Esta no es una pregunta trampa, ¿eh? Pues parece, ha llegado un punto ya. Bueno, yo creo que estamos construyendo el edificio, ¿no? Que al final se trata de esto, ¿no? Estamos construyendo algo nuevo. Yo diría que ya hemos puesto las bases, las cimentaciones, ¿no? ¿Podría hacerse mejor? Pues sí, podría tener más grande o un poquito más de cimentación por si acaso, que sabemos que muchas veces no está de más poner un poquito de más, pero al final tenemos que avanzar, ¿no? Es decir, ya siempre decimos, ¿no? Lo perfecto es el enemigo de lo eficiente. Entonces, tenemos una estrategia, tenemos un plan, son dos cosas, ¿no? Tenemos una estrategia que es un poco, bueno, es un trabajo que se ha hecho bastante transversal. Yo os animo, si tenéis interés, a leerlo. Es un poco larguito, pero porque toca todo, ¿no? Toca formación, toca divulgación, toca investigación, toca regulación, toca el consumidor. Es que el almacenamiento es muy transversal, ¿no? Y hemos hablado antes, son muchas tecnologías. Abarcar almacenamiento, la palabra almacenamiento que es una, y todo lo que supone es difícil, ¿no? Pero ahí tenemos una estrategia, detecta un poco qué es lo que tenemos que cambiar o qué es lo que tenemos que prever para que funcione este sector, este despliegue. Y luego tenemos un plan que es más a corto plazo, que va vinculado un poco a lo que decía Marcelo, ¿no? La ambición a 2030, 2050, que está clara en cuanto a lucha contra el cambio climático, como comentaba Carmen, y ese plan que de alguna forma está integrado dentro de las energías renovables, ¿no? El Plan Nacional de Energía y Clima, que es un poco donde hemos puesto unos números. Al final no son números exactos que tenemos que tal, es una dirección, es una tendencia, es hacia dónde tenemos que intentar ir. En ese plan ahora mismo vamos un pelín retrasados, la verdad, en almacenamiento. Tenemos que empezar a despegar en el 2023, que es más o menos el primer, hay un mini checkpoint en el 23 y creo que vamos a fallar un poquito, nos va a permitir un poco animarnos un poco más y acelerar. Yo creo que empezaremos realmente, al ritmo que vamos, empezaremos a despegar en el 2025 y empezaremos a consolidar en el 2030 a 2050. Es decir, yo creo que estamos ante una actividad que tiene mucho recorrido. Tiene mucho recorrido y que para mí es estratégica. Es decir, aparte de tener una estrategia del almacenamiento, yo creo que es un sector estratégico. La energía, por supuesto, es un tema estratégico, pero además, en este caso, yo creo que estamos viendo, ¿no? Con esos precios que tenemos, porque dependemos de países que luego cambian las circunstancias. De repente somos amigos, de repente no tanto, ¿no? No podemos depender de eso, pero no solo por la factura que pagamos todos, que nos duelen, pero también es que es un doble círculo. Es decir, al final, nuestra industria, uno de sus mayores costes es la energía. Entonces, al final, aparte de pagar cara a la luz cada uno, además exportamos menos, somos menos competitivos y entonces es un círculo vicioso negativo. Entonces, es muy importante esa no dependencia, no hay que decir que no hay que hablar con nadie, pero hay que decir, tener controlada esa dependencia. Y quería llamar un poco la atención sobre esto,
sobre todo porque yo creo que supone que va a haber muchísimas oportunidades. Ahora mismo el sector de energías renovables cuesta encontrar profesionales del sector de las energías renovables, nos lo estamos robando entre las empresas y al final falta gente preparada y ya si esa gente que al final todos vienen del sector energético, que es la base que tenemos más o menos que tener, o científico y demás, son los mismos que vamos a necesitar para el almacenamiento, que también va a ir en paralelo de las energías renovables. Entonces, yo creo que va a haber una gran demanda de profesionales de todos los niveles en el sector energético y en concreto yo creo para las energías renovables y para el almacenamiento y todo lo que está alrededor, que es decir, agregación de la demanda, el tema del mercado. Si vuelvo un poco a la regulación, ya hemos creado la actividad del almacenamiento, ya está establecida, está en la ley, está en los reales decretos. Ya hemos regulado cómo las instalaciones, las características de las instalaciones y cómo se consiguen los permisos. Esto ya lo tenemos. El siguiente gran reto es cómo remuneramos el almacenamiento. Cómo hacemos, y lo hemos hablado, que esto sea interesante a todos los niveles, tanto para el que es un generador que quiere tener como complemento un almacenamiento, como un consumidor detrás de su contador que quiere tener su almacenamiento en su casa y que le sea rentable. Entonces nos falta esa parte, ¿no? La remuneración, la interacción con el mercado, que al final es la interacción con el cliente final. Entonces, eso nos falta el encaje. Para mí tendrá que cambiar mucho el mercado de la energía, pero sabemos que es una cosa complicada y delicada. Pero es verdad que nos plantea muchas cuestiones. Europa, que nos manda muchas directrices, ha dicho que el consumidor tiene que estar en medio, pero nos falta dar un salto de momento que no acabo de ver cómo se va a dar. Claramente, nosotros estamos trabajando muy activamente con el Ministerio, incluso con Europa, sobre este tema. Claramente sabemos de dónde viene, qué es lo que nos aporta el almacenamiento, que es muy difícil y ahí tenemos muchísimo trabajo de divulgación, no solo de explicar las tecnologías, sino qué es lo que nos da el almacenamiento. Bueno, el almacenamiento no solo es cojo energía, la guardo. No, es que hay muchísimas materias. Es regulación de frecuencia, son reservas estratégicas, son muchos complementos que no estamos acostumbrados a valorar. Pero al final, si hay una ventaja, tiene un valor, y si hay valor, hay que darle una remuneración. Entonces, es toda esa foto, que es difícil de ver ahora mismo, porque partimos de una cultura distinta, y que tenemos que trabajar para llegar a un punto que al final esto despegue de forma sostenida. Gracias, ya. La verdad es que yo, según os estoy oyendo a todos, estoy encantada porque digo, madre mía, la de oportunidades que estamos, ¿no?, descubriendo para la gente que quiera trabajar en este mundo, ¿no? Y además me encanta el ver que no son todas, pues eso, para perfiles en plan súper técnicos investigadores o para perfiles como súper frikis de la regulación, sino que aquí tenemos, yo creo que un ejemplo claro de una diversidad enorme, ¿no? Y que, bueno, yo trabajo en una startup, o sea, quiero decir que el que sea creativo y de repente diga, yo quiero dedicarme al almacenamiento y al mundo de la energía, pero de una forma que nadie lo hace, pues bueno, hay gente experta en hacer las cosas por primera vez, ¿no? Y luego gente, pues yo creo que y ámbitos de actuación del almacenamiento desde el residencial más chiquitín, el micromanagement del pequeño consumidor que le das las herramientas y la inteligencia, ¿no?, y el soporte para poder ser más eficiente, hasta el gran consumidor industrial. Entonces, en ese sentido, yo le quería trasladar a Marcelo, ¿no?, la pregunta de cómo ves tú el papel de nuestros chicos en este sistema. O sea, ¿qué recomendaciones, qué les dirías? ¿Cómo ves que pueden actuar como futuros responsables de almacenamiento energético de alguna de nuestras compañías? Bueno, yo creo que yo realmente lo que transmitiré es un mensaje de ilusión. Lo hemos hablado todo el rato. Inversión. Plan de inversión, se necesita un plan de inversión para poder tener un almacenamiento y un sistema energético sostenible. Se necesita regularlo. Se necesita tener innovación. Una tecnología sin estar innovando constantemente no seremos capaces. ¿Y quién mejor que innovar que los jóvenes? Entonces yo creo que las oportunidades son gigantescas. Yo creo que todos tienen gran oportunidad, que tienen que aprovecharla, que yo creo que lo estamos poniendo en bandeja. El cambio es muy rotundo. Nosotros hemos tenido que adaptarnos al cambio, nosotros ya con unos años al final que de todas maneras tengo que decirlo, yo estoy encantado. Estoy encantado de estar trabajando y de estar intentando innovar
con tecnologías que no necesariamente tengo que inventarlas yo, y tenemos que meternos en la cabeza que no necesariamente tú tienes que inventarlo todo. Lo que sí puedes usar son tecnologías ya probadas y con eso hacer innovación. Por lo que yo creo que en la universidad no es lo mismo que los centros de investigación, donde entraba Carmen, que ahí sí están desarrollando nuevas tecnologías, lo que sí nosotros somos los encargados de unir esa parte de investigación con la empresa y que hagamos una mejora del sistema, una optimización del sistema. Yo creo que, y no necesariamente tenemos que ser técnicos para hacerlo, porque lo decía muy bien Alicia, dice, oye, necesitamos economistas también, y para regularlo, abogados que se rijan en cómo plantarlo directamente tanto a las empresas como en la parte estatal. Y sin la inversión privada no llegaremos a ningún lado. Y sin las facilidades que debe prestar el Estado, tampoco llegamos a ningún lado. Y los jóvenes pueden estar en todos los lados. Ellos van a ser los encargados de que esto llegue adelante, que salga adelante. Nosotros tenemos que ayudarlos también. Y tenemos que dar las oportunidades a ellos. Es que la energía lo es todo, pero todo. O sea, desde el principio hasta para hervir el agua. Necesitas energía. Nosotros hemos hecho muchos estudios de comparar tecnologías, de qué es renovable, fósil, convencional, no convencional. Y al final, en la conclusión que siempre he llegado, que esto es un poco, ¿cuál es la mejor manera de almacenar energía? Consumir lo indispensable. Si todos aportamos nuestro grano de arena, mayores, no tan mayores, jóvenes, conociendo y teniendo conocimiento, con lo que hemos hablado también, la divulgación es importante, que todos sabemos aportar, porque al final hay que saber reconocer las oportunidades. Yo creo que ahora mismo, con el precio que tiene la electricidad, probablemente nos sirva para ser un poco conscientes de que no es tan directo tener una seguridad de suministro y que siempre hay electricidad en tu casa. Lo que tú decías, oye, ¿en qué le podemos, en una cosa, no solamente en la primera inversión de un chico, ahora mismo, ¿cuál es la primera inversión probablemente? Que le pida a su padre que le compre el primer teléfono móvil. También es energía. La consola también es energía, porque necesitamos energía para fabricar todo. Entonces, si nosotros somos más responsables, generalmente para consumir menos, probablemente ya estamos en parte almacenando. Ya no dejemos de ver que hay sistemas de almacenamiento de baterías, que hay sistemas de almacenamiento de aire comprimido, de hidrógeno, con esa energía que es sobrante del sistema eléctrico, podemos ser capaces de producir biocombustibles y esos biocombustibles hibridarlos con sistemas renovables de energía, de producción de generación de energía eólica, de energía fotovoltaica. O sea, pero vamos, desde el paso más pequeño es importante para la energía. Yo creo que lo que tenemos que intentar es hacer en un mensaje final un consumo responsable. Y así también lo almacenamos. Y yo creo que nada más por mi parte. Muchas gracias. Nada, hombre, gracias. Tenemos todavía unos 10 minutos hasta las 5 y esto dura hasta las 5:30, con lo cual yo creo que podemos, si surge alguna pregunta de nuestros chicos que nos están escuchando, que nos comenten, y si no, pues no sé si tenemos alguna pregunta o no, porque como estamos en remoto, pues esto es un poco... Pero en cualquier caso, yo creo que lo que nos toca ahora es un poco hacer como los programas estos de la tele, que vamos a convencer cada uno que dé sus mejores herramientas para convencer a nuestros chicos que nos están oyendo por qué cualquiera de nuestros alumnos, ¿no?, que están detrás de su pantalla del ordenador, de su tele, debería trabajar en la investigación con nuestra compañera Carmen. ¿Tú qué les dirías? Bueno, pues... yo, aparte de investigadora en el ámbito de la energía, soy también de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Entonces, yo aquí quiero convencer a chicos y a chicas de que este mundo de la energía, que parece que está dentro de las carreras STEM, mañana es el 11F, precisamente esta feria tiene también este ánimo, ¿no?, de las vocaciones científicas y tecnológicas en chicos y en chicas. Bueno, cuando se hacen estos estudios parece que las chicas tienen un interés en las carreras biomédicas porque tienen una vertiente del cuidado a los demás. Bueno, pues una de las formas mejores que hay para cuidar a los demás
para cuidarnos a todos es trabajar en carreras tecnológicas, porque nos conducen a un conocimiento y a unas aplicaciones que desde luego mejoran la calidad de vida de las personas, aseguran la sostenibilidad del planeta y a la vez que suponen un reto intelectual que es muy estimulante a todos los niveles, desde la investigación en un centro muy grande como la creación de iniciativas pequeñas que también crecerán. Yo creo que todo lo que tiene que ver con un futuro abierto, con un futuro desconocido en el que todos tenemos que aportar las soluciones, es un reto que necesita de todos y desde luego ahora a lo mejor no hablar de regulación y de precios es una cosa muy alejada, pero si tuviéramos la posibilidad de llevar a estos estudiantes a tu empresa, a la tuya, a hacer un experimento o hacer unos cálculos, encontrarían el chiste encontrarían la chispa que hay detrás de todo esto que estamos aplicando. Yo creo que para mí esa sería lo bonito que sería traerlos a todos a nuestras empresas, llevarles de visita, tenerlos una semana, hacer unas prácticas, eso sería maravilloso para ver cómo realmente estamos trabajando para todos, ¿no? Estamos trabajando para el futuro, para su futuro, que es el de todos. ¿Tú, Alfonso, cómo lo ves? ¿Qué Bueno. le recomiendas tú quizás, no sé, por la parte más casi de mercado, ¿no? Donde estáis vosotros, aunque también tenéis parte de tecnología, pero ¿qué tips les das para decir, oye, escógeme a mí, que soy tu futuro? Bueno, yo la verdad es que les recomendaría con muchas ganas y mucho convencimiento que se iniciasen en carreras con una orientación a meterse no solo en el sector del almacenamiento, sino en las energías renovables. Y dentro de las energías renovables, el almacenamiento, porque, como comentaba antes Marcelo, hay una cantidad de variedad de puestos de trabajo en legal, técnico, informáticos, desarrolladores, matemáticos, economistas, comerciales, etcétera. Es un sector que tiene muchísimo futuro, cada vez está más presente en la sociedad. Con la electrificación que vamos teniendo, cada vez tendrá más importancia. Es divertido, técnicamente tiene su complejidad, pero es relativamente fácil en todos los ámbitos. Y bueno, y además tiene ese componente de sentirte bien, de saber que estás en un sector que está colaborando con la sostenibilidad del planeta, que estás haciendo algo que está generando un bien común. Y bueno, como decía Jan, hay mucha demanda de profesionales dentro del sector de las energías renovables. Será mayor aún con la incorporación del almacenamiento como vector fundamental. Y hombre, estamos muy contentos de que nos hagan ofertas de trabajo permanentemente a los que estamos, pero hace falta mucha gente y seguro que en este sector van a encontrar muchas oportunidades. Jan, ahora sí que voy por orden. ¿Tú cómo te cuesta encontrar gente o qué? Sí, sí. Sí, ¿no? Está complicado. Yo creo que voy a partir por quizás un poco testimonio personal. Me gusta a veces, y no es para hablar de mí, pero sí porque, no sé, porque yo voy a trabajar todos los días, pero realmente yo estoy apasionado de lo que hago y es que se me pasan los días volando. Y entonces, para mí eso es esencial, ¿no? Al final encontrar una motivación que puede venir por muchos sitios, ¿no? Como decía Carmen, ¿no? Por cuidar a los demás, porque al final estamos cuidando el planeta y estamos preparando un futuro para todos nosotros, para los más jóvenes y los jóvenes para los que vendrán detrás. Y eso yo creo que es esencial, ¿no? Y de hecho muchas veces ahora, bueno, la verdad que estos últimos años, estos 2 últimos años en concreto, yo he creado una nueva empresa hace 2 años con un equipo maravilloso y estamos viendo muchas cosas nuevas, ¿no? Es decir, las renovables se están enfrentando también a otros retos, ¿no? De repente
todo el mundo estaba convencido de las renovables y de repente decir, bueno, sí, pero tan grande no, no, pero aquí no. Y es normal, que decir, al final esto es un mundo que cambia, todos los días hay que saber reinventarse y hay que adaptarse y hay que siempre buscar algo mejor. Y eso es lo que a mí me encanta, que al final, bueno, pues hay muchas actividades. De repente estamos con la ley, leyendo la ley, de repente estamos hablando con una agencia de comunicación de ver cómo hacemos para explicar a la gente cómo es el proyecto, porque muchas veces, bueno, pues nosotros que estamos dedicados a esto, pues yo desde hace 18 años sabemos exactamente cómo es, pero vas a una zona pues que no conoce la gente y de repente dicen, no, es que el parque eólico, las palas las tienen que cambiar cada 3 años. Digo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, pero al final es así, ¿no? Y hay que explicar. Y luego también, pues ahora mismo estamos en un reto de, lo hemos dicho antes, ¿no? De que no solo es hacer su proyecto e irse y ya está, ¿no? Esto es parte de ser parte de esa economía local, es tener atención a todos los retos que se tienen en cada zona donde estemos, ¿no? Y mirar bien, ¿no? Qué es lo que hacemos, repartir el beneficio, hacer partícipe a la gente de esos proyectos, que yo creo es esencial, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Al final, se puede innovar, además, yo peleo mucho, o me enfrento mucho cuando hablamos de innovación y la gente me dice, no, pero innovación, o sea, por punto de vista fiscal, para optimizar un poquito algunas veces, porque hacemos esfuerzos, ¿no? Y la innovación solo es cuando la tecnología, es que yo hago innovación social. Yo hago innovación medioambiental, hago innovación de concepto, de modelos de negocio, y también es innovación. No pasa nada por la parte fiscal, pero hay que decir que esto también es innovación, que no es solo trabajar, que también en investigación, en nuevas tecnologías, pero también en las aplicaciones, en cómo juntar dos ideas, cómo juntar una lógica de mercado, un cliente final y una forma de generación. Es como optimizar una instalación entre el recurso solar y el recurso eólico. Es como... en fin, no voy o como, por ejemplo, ahora estamos nosotros en un reto, pues, por ejemplo, pues tenemos que quitar árboles para hacer un parque eólico. Pues bien, voy a quitar árboles, pero voy a replantar 100 veces más. Porque sí, porque yo creo que es bueno, porque estamos creando un sumidero de CO2. Es decir, al final es buscar compensar, es buscar avanzar, pero con mucho cuidado y que eso crea muchísimas preguntas, muchísimas respuestas que hay que dar y por eso hay muchas mentes que tienen que pensar en ello. Gracias, Jan. La verdad es que llevas razón e incluso yo siempre digo que en el sector de la energía lo que se puede o no hacer es lo que te dice el BOE, ¿no? O sea, tú te ves el BOE y lo que se puede o no está ahí, tú lo lees y esa es la regulación, ¿no? Y por eso precisamente, como todos leemos el mismo BOE, pues la diferenciación no está ahí, la diferenciación está en cómo tú eres capaz de traducir esa regulación en estrategias de mercado o formas de hacer que te diferencian de tus competidores y que te hacen crecer más, hacer las cosas de otra forma, entender mejor a tu cliente, quererle más, que te responda mejor. Y luego la realidad, pues bueno, en este momento en España, pues por ejemplo en el sector del cliente final en la comercialización, pues hay muchísimas compañías operando en simultáneo, más de, no sé ahora cuántas hay, porque últimamente hay algunas que han desaparecido, pero bueno, estamos hablando de varios cientos de compañías, ¿no? Y entre ellas hay diferencias, y eso no es porque operen bajo un régimen distinto, operan bajo el mismo régimen, pero cambian la forma de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí el talento joven pues es muy, muy relevante, ¿no? Porque tienen la ventaja de que vienen con ojos limpios y que tienen una mente súper abierta para aportar cuestiones pues muy distintas a las que los que llevamos toda la vida haciendo las cosas pues sin querer llevamos haciendo tanto tiempo, ¿no? En este sentido, tú, Alicia, ¿cómo lo ves? ¿Qué le dirías a los chicos jóvenes que nos escuchan para que te elijan a ti? A ver. Bueno, yo no que me elijan a mí porque yo trabajo en un startup, somos 8 personas y además un startup de innovación y regulación en el sector eléctrico y energético, con lo cual interpretamos. Y de ahí pues intentamos sacar propuestas de negocio, propuestas de cómo vender a un cliente, narrativa, hablamos con el ministerio, con la CNMC, o sea, hacemos bastante cosas, pero somos 8. Pero bueno, siempre estamos abiertos a recibir talento y gente con ganas. Pero lo que yo sí os recomiendo es lo que yo me recomendaría a mí misma de hace años, un par de décadas, o puede que más. Pues que seáis curiosos, valientes, creativos, ambiciosos, comprometidos y colaboradores. Pero sobre todo que soñéis.
porque si lo soñáis, se cumple. Esa es mi... Muchas gracias. Madre mía, se me ha puesto la piel de gallina. ¿No? Porque, y en el caso tuyo, Marcelo, ¿qué les dices a tus chicos que igual tienes alumnos tuyos propios, ¿no? Escuchándote? Sí, yo creo que Alicia mejor no lo puede haber dicho. Realmente, efectivamente, eso es lo que yo los estimulo. Yo creo que no necesariamente, siempre les digo en clase que por favor no estén esperando que alguien los contrate. Que si ellos pueden lanzarse y hacerlo por ellos mismos, mejor que mejor. Yo creo que es el momento de ser ambicioso, como dices tú. Y al final, y además también ser crítico con la información que te llega. Ahora nos llega una información que muchas veces dices, oye, no nos podemos creer, como hay un exceso de información, mientras tú no lo analices, hay que ser analítico y crítico ahora mismo con la información que nos llega. ¿Por qué? Porque no puede ser que la primera información que nos llega que sea la válida. Debemos intentar ser críticos también. Y con esa información apoyarnos, ser ambicioso, ser creativo, ser lanzado, intentar dejar los miedos a un lado y que no pasa nada si nos equivocamos tampoco. Eso es lo que siempre intento transmitir en clase. No te preocupes, te has equivocado. La siguiente saldrá mejor. Has aprendido. Siempre intentar aprender de los errores que vamos cometiendo, ¿no? Yo creo que ese es el principal mensaje. Creo que lo que siendo yo el último, yo creo que agradeceros por todos los aportes que habéis dado. Ha sido un gusto compartir esta mesa con todos vosotros y a ver si seguimos de alguna manera colaborando. Gracias. Bueno, nos queda todavía un ratín hasta terminar, porque creo que tenemos hasta y media y tenemos hasta las 5 nada más. Vale, pues entonces vamos a terminar porque son justamente las 5. Yo solo quería añadir una cosilla a lo que habéis comentado, y es que con respecto a lo que dice Alicia, yo añadiría una cuestión y que a veces no es fácil, pero que me parece relevante en este caso, y es que animar a todos los que nos están oyendo para que si tienen una duda, si tienen, no sé, yo qué sé, una cuestión que en su vida futura no saben cómo orientar, pues que busquen referentes, o sea, que llaméis a gente, ahora mismo hay de verdad mucha facilidad para buscar en LinkedIn, en Internet, gente que es muy experta en lo que a lo mejor uno quiere ser y realmente tiene dudas y no sabe cómo hacer, ¿no? Entonces, lo mejor es no tengáis vergüenza y llamad, porque estoy segura, y más especialmente en el caso de las mujeres, en los mundos, y permitidme decirlo así, pero mundos de hombres, yo creo que es un lujo también, por ejemplo, hoy, pues que tengamos un panel que está perfectamente compartido, pero en el mundo de la ingeniería y especialmente la parte técnica, y yo que llevo, pues, no sé, 20 y tantos años en este sector, pues ha habido muchas veces en las que estaba yo sola. O sea, mi primer trabajo en una fábrica de General Motors estaba yo y 2000 y pico operarios. Y mi primer mensaje del director de planta fue: toma las llaves y ciérrate cuando vayas fuera tal, ¿no? O sea, quiero decir que es que no es un papel que tradicionalmente haya sido fácil, ¿no? Yo creo que esas cosas están cambiando. Yo creo que Emener en esto está haciendo un papel muy importante. De hecho, hay también ciclos de mentoring bueno, y algunas actividades que son, yo creo que muy útiles. Pero para los que nos estéis escuchando, si vuestro futuro y hoy habéis descubierto ese almacenamiento, no seáis tímidos en ese sentido y buscar referentes, ¿no? Que estoy segura que, por supuesto, cualquiera de nosotros, pero cualquiera de otros que estén en el sector, que sepan de ello, de esto, de otros temas que interesen, estarán seguro encantados de bueno, pues ayudar y formar, informar, incluso como comentabas, ¿no? Una entrevista más particular. Yo creo que eso es una práctica que está ¿no? Como muy generalizada en otros países, y en España como que te da apuro, como decir, que voy a llamar yo a fulanito que me cuente, pues llamad, porque es que, no sé, yo creo que es una oportunidad que si te dice que no, pues no, ya lo tienes, no pasa nada y llamas a otro, ¿no? Entonces, un poco esa recomendación, y luego, bueno, pues dar las gracias a Emener, a la Escuela de Ingenieros, ¿no? de Minas y Energía, a vosotros colaboradores y compañeros de mesa por estar aquí, y sobre todo a todos los que nos habéis escuchado en presencia y en distancia por haber llegado a este momento y bueno, y que ha sido un placer y nos vemos pronto. Así que nada, muchas gracias.